como siempre, dice. De todas maneras... Porque con el amigo que huye también de la prisión de Sonora, él es leal, totalmente. Es leal y cariñoso. Pero no tendría sentido la venganza que quiere contar la película después si antes no hubiera un lazo muy estrecho entre ellos. Si fuera un personaje circunstancial en la vida de Marlon Brando, el hecho de que luego dedicara todo el resto a vengarse no tiene hablando de sentido. primeros planos, muy bueno el primer plano. Tiene algo como de Centauros del Desierto, de un plano de John Wayne también, almohazando al caballo. El plano en el que Karl Malden decide traicionar a su amigo, ¿no? Sí. Está en las alforjas colocando las bolsas del dinero. Se le ve en la cara, sí. Mira la sierra... De hecho, lo que te quiere decir la película ahí es que no hay premeditación en el acto. En ese mismo momento decide que no vuelve. No, el otro le habla y ve aquello... Sobre la marcha. Se da cuenta que en ese momento es libre y además se va con el botín. Y mira, y vamos a caer los dos Improvisa, sí. De hecho, él, cuando luego le cuenta su versión, que su versión está dulcificada, es la versión que le hubiera gustado que hubiera ocurrido. Es decir, que solamente hubiera un caballo, que haber vuelto y haberse dado cuenta que... Porque el personaje de Karl Malden, aunque al final lo retuerce el guión de una mala manera, no es tan retorcido. Es un personaje hasta cierto punto amable. Bueno, porque ha querido regenerarse y cambiar su vida. No tanto en que se haya querido regenerar, sino que él confiesa que lo está esperando, sabe que cometió el peor acto de su vida, lo cometió allí, él lo sabe y lo está esperando. Si él le hubiera dicho al personaje de Río lo que ocurrió y cómo ocurrió, que vi las montañas, vi todo y tal, y al final tuve esa debilidad, lo hubiera entendido el personaje de Brando. Yo creo que sí. Yo creo que no. Pero aquí él es uno de los tantos pistoleros que luego se han hecho sheriffs, que hemos visto a lo largo de toda la historia del western, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él tenía un componente ya de traidor siempre. Y en el pueblo tampoco es la persona que creen. Ni con la mujer, con Katy Jurado, se comporta con la amabilidad que parece al principio, que habla con su mujer. Él cuando, el plano que es maravilloso, cuando ella le llama y le dice, viene alguien, él sabe que es él. Sí, claro, sí. Es precioso. Pero yo creo que el guión trata mal al personaje de Malden. Es decir, necesita que Marlon Brando usurpe hasta ese papel, el papel del bueno de la película. Pero yo creo que en una lógica argumental, Malden, hasta que el guión no lo decide, sí que tiene una actitud buena, salvo en ese momento. Sí, yo creo que hay un tramo, hombre, el momento en el que da por inauguradas las fiestas, el baile, es un hombre querido por el pueblo. Que además allí todo el mundo sabe que ha sido ladrón, porque lo dice, no, habla y cuando presenta a su mujer y a su hija, a su hijastra, las presenta con verdadero cariño, y la cena esa en la que bendice los alimentos. No, él es un hombre que ha intentado borrar su pasado, pero claro, ha llegado ahí Río. Es un acto voluntarista. Incluso él se queda tan contento cuando se cree que de verdad, porque a él también le engaña Brando, diciéndole que que no hay nada de rencor, ¿no? Y él se lo cree y está contento. Sí, exultante incluso. O sea que hay un momento en que la película ha de traicionarse a sí misma y intercambiar papeles para que Marlon Brando asuma realmente todos los personajes posibles ahí, que es del malo, el bueno, el romántico, Y también le engaña a la mujer diciendo que la hija no ha pasado nada. Comprando, mienten todos. No, mienten todos, en la película mienten todos, ¿no? Katy Jurado, el personaje, a mí me hace mucha gracia, porque es un personaje que permanentemente aparece siempre en estos papeles. Solo ante el peligro, ya Solo ante el peligro. Siempre con esos ojos caídos de tristeza, porque es una mezcla entre una Sarita Montiel de la época esplendorosa. Sara Montiel, guapísima. Katy Jurado es un poco picasiana. De ese estilo de latina, ¿no? De medio india mexicana y tal, pero con una cara de tristeza que a mí me deprime. A mí ver a Katy Jurado me deprime. Yo creo que Picasso es. Tiene unos ojos a los talones. Los ojos caídos, a los talones, sí, Víctor Mature. Oye, hay otro personaje de vaca, ¿no? Otro personaje muy gracioso que es Elisa Cook, que siempre sale en las películas para destrozarlas completamente, porque en este igual es un poco el que interrumpe todo el proceso, es el señor que está en el banco con la pistola para que todo aquello confluya, ¿no? Raíces profundas. Bueno, y está Hank Warden, el mítico secundario de John Ford, que aparece muy fugazmente en el asalto al banco primero. Y que luego se asesinado en el que va vestido de... Y Ben Johnson, qué raro es ver a Ben Johnson haciendo de malo, ¿no? Ben Johnson... tampoco es tan malo. No. Están hartos ya, es verdad. Yo un poco lo comprendes, En cambio, en las películas de John Ford lo veíamos como un personaje jovial, un personaje lleno de vida. Él al principio aclara que no le gustaba el pescado y se tira meses en la pescadería aquella, porque eso ahora, si existiera, sería un restaurante japonés y daría todo el tiempo sashimi. Pero luego como matan a Modesto es una muerte bastante... Eso también es un poco quiebra del guión, porque no te ha presentado así a esos personajes.
sea, yo creo que ahí se traiciona también un poco digamos, la lógica argumental. Una película que queda reducida a la mitad. Sería gracioso encontrar ahora el original, ¿no? No pierdas y proyectar la película la esperanza 4 horas 40. De nada restaurada y se vuelve a hacer entera la película. A mí la película verdaderamente es que... mejor, como ocurre con Las puertas del cielo, es mejor restaurada. El corto del director. Ahora, hay unos choques, además, entre escenas muy poéticas. Pienso, por ejemplo, el momento en el que después de que han hecho el amor, y que incluso es muy posible que esa muchacha haya perdido la virginidad esa noche, ¿no? Ella se acerca a la orilla del mar para mojar el pañuelo. Es una escena de una poesía extraordinaria. Y luego hay momentos de un naturalismo, de una percepción de los detalles pequeños maravilloso. Cuando Karl Malden deja a Marlon Brando allí apostado y se va a buscar caballos de refresco, se encamina hacia el caballo y va caminando casi de puntillas porque le queman los pies en la arena del desierto. Eso es una percepción extraordinaria de eso. Eso no estamos acostumbrados en las películas. Hubiese ido caminando normal, ¿no? Y sin embargo va pegando saltitos, no sé. Se está abrasando. Luego el mundo de detalles. Hay una cosa también muy curiosa que tiene relación con la duda que tenemos y con el título enigmático, ¿no? Del rostro impenetrable. En la escena del bar donde mata al que está con la bailarina, donde están ya en el pueblo, ahí en Monterrey y tal, ese bar, habréis observado que hay un retrato de la Gioconda. Sí. Y claro, la Gioconda precisamente es el retrato más impenetrable de todos los retratos de la historia de la pintura. Y entonces, claro, yo veo ahí también un guiño muy consciente, que no es un... Sí, porque está puesto por... Sí, puesto encima del bar, o sea, hay un retrato en vez de la chica del salón o el desnudo típico de la rubia pradera, eso que tiene. o aquella escena de praderas de búfalos, de cuadros de Remington de la época, pues es un retrato de la Gioconda, ¿no? Que tiene también, yo creo que eso es una aportación de Brando muy singular de él, ¿no? De sus gustos. No, si la película tiene que estar minuciosamente estudiada, lo que tú decías, el vestuario y el mobiliario de la película, el Hal Pereira, la fotografía, Charles Lang, que es maravillosa. Es que es una fotografía en vista-visión, ¿eh? Que eso da un doble de nitidez de lo normal. Lo que pasa es que muchos actores no querían porque te saca el más mínimo grano, ¿eh? Claro. La más mínima imperfección en la piel. Vista-visión eran las películas que filmaba Hitchcock. Como es de fotografía, algunas películas de Hitchcock, tipo La ventana indiscreta. Y aquí, claro, las calidades que da del desierto o de los exteriores... Bueno, a mí algunas escenas de la playa me han recordado un poco a la escena de Vértigo, cuando James Stewart y Kim Novak se besan después de pasar por el bosque, ¿no? Ese mismo color, un poco si quieres artificial incluso. Claro, ¿no? como coloreado. Efectivamente. Con unos azules de azulete, de aquel... Y parecen como cromas que hubieran puesto. Yo la recuerdo, efectivamente. El azul de las tizas de los billares, ese. La recuerdo en pantalla muy grande, no me acuerdo muy bien cuál era la técnica y tal, pero allí en mi viejo pueblo de Asturias la recuerdo pues en pantalla muy grande, era pantalla panorámica. Entonces todas las pantallas eran más grandes. Eran más Claro, porque claro, no eran minicines, todas eran grandes. Estaban preparadas para el escope y para todo. Exactamente, y recuerdo que todo... Realmente una fotografía. No, la fotografía es excepcional, y sigue siendo excepcional. Un colorido, unos rojos. Es una buena copia. Hay muchos rojos en la película. Muchos rojos, el poncho de los planos rojos y tal, hay mucho rojo. Son colores muy fuertes. Y el final es muy abierto. Para un western de esa época, el final, ¿qué queda? Dice que va a final, sabes que se rodó un año después de rodarse la película. Tuvieron que añadir ese final. Tuvieron que añadir ese final, efectivamente. Con ellos dos vivos. Es un final también hermoso, porque hablan de la primavera, hablan de esa cosa que es tan extemporánea, pero al mismo tiempo tan es un hallazgo poético, ¿no? Lo de poner el burro en la ventana, ¿no? Es una señal que ya te la estás imaginando. La película está llena de detalles. Creo que eso un poco dice la evolución del personaje. Su grado de romanticismo es cuando sabrás que estoy aquí porque pongo el burro en la ventana. Sí, poco menos que... Sí, no, pero es una cosa insólita, es extemporánea, pero eso ligado con la primavera. En fin, no sé, le da un aire como arrebatadamente cursi. El final también, que además acaba, también es lo del llanero solitario, pero a partir de una historia de amor y de un compromiso de amor, porque en primavera se van a encontrar, va a tener que estar una temporada fuera. Es la fuga a Egipto. Pero se va solo. Pero bueno, a Egipto se va la familia, se va la Virgen San José y el niño. Hay un momento que parece que van todos, antes de que acabe la película, que va a ser por el desierto. Sí, va a estar al amanecer. Y él volverá. Y él volverá. Entonces ella se queda ahí. Me da la impresión, claro. Cuando él está digamos, en el corredor de la muerte, por decirlo de alguna manera
es decir, esperando, que fíjate, le van a juzgar al día siguiente y ya están clavando la horca, o sea que es un síntoma bastante... Es decir, ahí se lo dice, ¿eh? Sí, pero mientras está, yo creo que ahí, en ese momento, aún no se ha decidido el final de la película. O sea, no se ha decidido. Yo creo que en ese momento la película está empujando hacia un final en que, en efecto, él muere, no muere.